La madrugada en Chilpancingo se tiñó de rojo. A las 12:05, frente a un Oxxo ubicado sobre el bulevar Chilpancingo Petaquillas y a escasos metros de la propia comandancia de la Guardia Nacional, un comando abrió fuego sin piedad contra 3 elementos federales. El resultado fue devastador: un guardia muerto y 2 más gravemente heridos. La víctima mortal fue identificada como José Martín, quien alcanzó a llegar al hospital militar, pero murió en quirófano. Sus compañeros, Víctor y Alberto, luchan por sobrevivir, aunque en México la palabra grave suele ser sinónimo de sentencia. La escena quedó marcada por casquillos esparcidos, manchas de sangre y el eco de los disparos en la oscuridad de la ciudad. Testigos describen un ataque directo, certero y sin posibilidad de respuesta. Un crimen cometido frente al mismo cuartel que debía representar seguridad y control. Este ataque no es un hecho aislado, es un símbolo de la fragilidad del Estado. Si la Guardia Nacional puede ser ejecutada a las puertas de su propia base, ¿qué le espera al ciudadano común cuando pide protección? Y mientras Guerrero arde con este ataque, en el Estado de México fue desmantelada una célula del CJNG conocida como M4, dedicada a la extorsión y al homicidio. Al mismo tiempo, en Jalisco y Sinaloa, adolescentes son reclutados a la fuerza para engrosar las filas del crimen organizado. 3 escenarios distintos, un mismo mensaje. En México, la violencia se multiplica y la autoridad siempre llega tarde. El ataque ocurrió en cuestión de segundos. 3 elementos de la Guardia Nacional se encontraban frente a un Oxxo cuando fueron interceptados por hombres armados con rifles de alto poder. No hubo advertencia alguna, no hubo negociación. Solo ráfagas de disparos que convirtieron la madrugada en un campo de ejecución. La víctima mortal responde al nombre de José Martín, quien fue alcanzado por múltiples impactos y trasladado de emergencia al hospital militar. No sobrevivió a la cirugía. Los compañeros Víctor y Alberto recibieron heridas graves y permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado. El lugar del ataque ofrecía una escena aterradora: decenas de casquillos percutidos regados sobre el pavimento, manchas de sangre que manchaban la banqueta y objetos personales abandonados en medio del caos. Peritos recolectaron evidencias mientras un helicóptero de la Guardia Nacional sobrevolaba la zona, un gesto más de presencia simbólica que de eficacia real. La ironía trágica de este hecho no puede pasarse por alto. La emboscada se produjo a escasos metros de la comandancia de la Guardia Nacional en Chilpancingo. Los agresores no temieron atacar justo en la entrada del cuartel. Fue un mensaje claro, directo y violento. Ni siquiera los que portan uniforme y armas del Estado están a salvo. Las autoridades locales confirmaron que se abrió una carpeta de investigación acompañada de comunicados oficiales, prometiendo que no habrá impunidad. Sin embargo, la población sabe lo que suele ocurrir. Los operativos terminan en simulaciones, los responsables desaparecen y la impunidad se impone como norma. En Chilpancingo, la madrugada del ataque dejó una conclusión bastante amarga. Si la Guardia Nacional es vulnerable frente a un Oxxo, la sociedad civil queda expuesta y desprotegida en cada esquina del país. Mientras en Guerrero la Guardia Nacional era emboscada frente a un Oxxo, en el Estado de México las autoridades presumían un golpe al crimen organizado: la captura de la célula M4 vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación. En un operativo simultáneo realizado en municipios como Atazipán, Coahuitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tlanelpantla, fueron detenidos 9 integrantes de este grupo delictivo. Según informes, la célula se dedicaba a extorsionar a transportistas, choferes de Uber y pequeños comerciantes. Nadie estaba fuera de la mira. Bastaba con manejar una combi o tener una barbería para ser víctima del cobro de cuota de protección. Uno de los golpes más significativos fue la captura de Eric N., alias el M4, quien había heredado la plaza tras la detención de El Davis. Junto a él cayó Arturo N., señalado como informante dentro de la Fiscalía del Estado, y Eduardo N., alias El Diamante, vinculado a un homicidio Nicolás Romero. La infiltración era evidente. Mientras cobraban extorsiones en las calles, también había quienes cobraban sueldo en las instituciones de justicia. El caso más alarmante se registró en San José El Vidrio, donde 6 integrantes fueron detenidos en el momento exacto en que amenazaban a un operador de transporte que se negó a pagar.
El mensaje era claro: si no obedecías, tu vehículo se convertía en un blanco lleno de balas. Aunque las autoridades celebraron la captura como un gran logro, en el Estado de México pocos creen que la violencia ceda. Cada célula que es desmantelada deja un vacío que otros jóvenes desesperados, sin futuro y sin oportunidades, terminan por llenar. Y ese reemplazo ocurre más rápido de lo que tarda en emitirse un boletín oficial. El caso de la célula del M4 refleja una verdad incómoda. Por cada operativo exitoso hay una nueva generación lista para tomar el control y continuar con el negocio del miedo. Si en Guerrero un guardia nacional es abatido frente a un Oxxo y en el Estado de México las células criminales se multiplican, en Jalisco y Sinaloa la realidad alcanza un nivel todavía más atroz. Los nuevos soldados del crimen organizado son adolescentes. El caso más reciente estremeció a las familias de la región. Paul Alexander y Carlos Alejandro, dos jóvenes de apenas 16 años, desaparecieron en mayo y fueron hallados sin vida en julio, en Culiacán, por cierto. Esto luego de la localización de dos adolescentes de 16 años hallados sin vida luego de un enfrentamiento. Lo que vivieron en esos 2 meses fue un recorrido criminal planificado. Primero, fueron captados a través de redes sociales en Jalisco. Luego fueron trasladados a Zacatecas para recibir entrenamiento armado. Después, enviados a Nayarit y finalmente llevados a Sinaloa, donde terminaron muertos en un enfrentamiento. Y esto no es un caso aislado. Testimonios revelan que al menos otros 4 jóvenes desaparecidos en Jalisco siguen dentro de ese mismo circuito de reclutamiento forzado. Las cifras son alarmantes: 15.838 desaparecidos en Jalisco, de los cuales 702 tan solo en 2025. Expertos de la Universidad de Guadalajara señalan que este incremento está directamente relacionado con el reclutamiento de menores por parte de los carteles. El patrón es brutal. Los adolescentes son enganchados con promesas falsas de dinero, rápido, armas y poder. En pocos días, pasan de la escuela a los campos de entrenamiento clandestinos, de la adolescencia al infierno, y una vez dentro, la salida casi siempre es la muerte. Lo más trágico es la normalización. En barrios de Jalisco, la desaparición de un joven ya no provoca sorpresa, sino resignación. La policía dice investigar. Las familias buscan en redes sociales, pero los carteles reclutan más rápido de lo que las escuelas pueden matricular. El mapa de la violencia en México vuelve a mostrar sus contrastes brutales. En Guerrero, un guardia nacional fue ejecutado frente a un Oxxo y a metros de su propio cuartel. En el Estado de México, la autoridad presume la captura de la célula M4 del CJNG, una red que extorsionaba hasta a choferes de combi. Y en Jalisco y Sinaloa, adolescentes son reclutados como carne de cañón en un ciclo que termina en fosas, enfrentamientos o desapariciones. Los nombres cambian: José Martín, M4, Paul Alexander, Carlos Alejandro. Los lugares también: Chilpancingo, San José, El Vidrio, Culiacán. Incluso cambian los discursos oficiales. No habrá impunidad, operativo exitoso, estrategia nacional. Pero lo que nunca cambia es el guión. La impunidad sigue siendo la norma. La infiltración en las instituciones se confirma una y otra vez. El reclutamiento de menores avanza sin freno. El crimen organizado mantiene siempre un paso de ventaja frente a un Estado que parece limitado a reaccionar después de la tragedia. El contraste es doloroso. Mientras el gobierno presume capturas en conferencias de prensa, los cárteles operan como ejércitos de ocupación en barrios y carreteras. Las llamadas acciones contundentes se diluyen y la sociedad aprende a normalizar lo inaceptable. Un guardia nacional abatido, una célula del CJNG desmantelada en el Estado de México y adolescentes reclutados en Jalisco y Sinaloa. 3 escenarios distintos, un mismo patrón. La violencia no se detiene y la autoridad siempre llega después. Por eso es importante alzar la voz, difundir estas historias, comentarlas, compartirlas, porque el silencio solo alimenta la impunidad. Suscríbete, comenta y comparte. Aquí seguimos para contarte lo que muchos prefieren callar, porque somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerte la verdad.